Nos habíamos dado un plazo para evaluar cómo va la pandemia en la provincia de Corrientes en general, así que vamos a estar haciendo las presentaciones correspondientes de esta pandemia, cómo ha evaluado, así que pedimos nuevamente que nos hagas una explicación, por favor, a la doctora Bobadilla. Empezamos entonces con una actualización, pasó una semana, tenemos 9.287 personas que han tenido su diagnóstico confirmado en toda la provincia, son los casos acumulados, 7.360 recuperados en toda la provincia y activos 1.169, son los que hoy están cursando con el virus COVID. Y los aislados, 15.989 en este momento de la pandemia. Miramos un poquito el mapa y vemos que en Corrientes Capital tenemos 1.453, vemos a un costado los colores vivos, son los casos activos en nuestra provincia, Corrientes Capital, Paso de los Libres, Mercedes, Goya y Bellavista, y el resto con casos esporádicos distribuidos en toda la provincia. Seguimos. Esto es estos 15.989 aislados, que es lo que nos da, es lo que vemos acá en nuestra provincia a partir de estos casos activos que tenemos, cómo se ha incrementado el número de aislamientos. Nos hace recordar esas primeras etapas del brote en donde estábamos con el aislamiento preventivos. Y estos son aislamientos a raíz de casos positivos. Seguimos. Esto es comparando un poquito la semana pasada a esta, cómo estuvimos. En la semana pasada tuvimos ese incremento de 1.000 casos a raíz de todas las estrategias que habíamos tenido de salir a buscar, de incrementar el número de testeos. Habíamos tenido entonces un 28% de activos y un 70% de recuperados. Y hoy nos encontramos en un 19% de activos y un 79% de recuperados. ¿Sí? Seguimos. Esto es lo mismo, viendo los activos y los recuperados al día de hoy en nuestra provincia y sobre todo esto, el porcentaje mayor está en la ciudad capital porque el brote está concentrado en la ciudad capital. Seguimos. Esto es en general entonces, mirando de nuevo y haciendo un repaso de los activos, de los recuperados que vemos en color verde y de los activos en color naranja y todo el acumulado, lo que es la historia de nuestra pandemia en la provincia de Corrientes en color celeste o turquesa también puede ser. Seguimos. Esto es viendo un poquito qué es lo que pasa el brote en general hoy activo, los casos más importantes que tenemos en la provincia en cuanto a números absolutos. Entonces en nuestra Corrientes Capital, todo lo que vemos en barra verde es el brote activo. En Bellavista, que vemos en rayitas chiquitas punteadas en color naranja, vemos cómo va mejorando el brote de Bellavista. También Paso de los Libres en color azul, que también vemos cómo se va controlando el brote. Seguimos. Esto vemos específicamente los otros lugares, Goya, por ejemplo, y Mercedes, que de nuevo están con algunos casos, pero también es un brote controlado. Mercedes terminó un brote y de nuevo ahora está en una nueva etapa de iniciando otro brote, con las mismas medidas, con la búsqueda activa y encontrando cada uno de los casos. Lo que ven en celeste, en barrita celeste, es lo de Mercedes, por ejemplo. Y lo que vemos en verde es lo de Goya. ¿Sí? Seguimos. Esto vemos hasta semana 48. La semana 48 terminó ayer. ¿Sí? Cada semana va de domingo a domingo, son las semanas epidemiológicas. Entonces vemos cómo tuvimos ese incremento en esa semana 47, pusimos los 30 centros de testeos, y a partir de ahí salimos a buscar activamente, si bien no se modificó el triple o se cuatriplicó el número de casos y tuvimos una duplicación y vimos en esa semana 47 ese incremento, y para empezar nuevamente a descender. Ahora vamos a ver bien cómo es ese descenso, si realmente en qué momento de la pandemia estamos, pero esto realmente está mostrando el resultado de las acciones. Seguimos. Esto es en Capital, vieron todos los días de noviembre en la ciudad capital, cómo se fue modificando el número de casos a partir de eso que le marqué 144 en ese amarillo, es a partir de ahí que empiezan las medidas de los 30 CETEP en la ciudad capital con el gran trabajo de todo el equipo de salud en esa búsqueda activa de casos. Tuvimos una media en la primera semana de 300, una mediana en la semana, y en la segunda ya una media de 200 casos. O sea, vamos viendo
un descenso de los casos activos en búsqueda y cada uno de estos va ingresando al aislamiento, el positivo con todos sus contactos estrechos para luego hacer el testeo en el momento que corresponde. Esto miramos nuestra pandemia del 16 al 30, miramos solamente esas semanas de intervención de los 30 CETEP y de esa búsqueda activa en toda la provincia. Todo lo que vemos en amarillo es lo que pasa en Corrientes Capital, fíjense, y lo rojito que va por arriba, esa línea punteada roja, tiene que ver con la pandemia en la provincia. O sea, la que está dando, seguimos hablando de lo mismo, la característica del brote y de la pandemia es la ciudad capital. Pero fíjense cómo son distintas, son como similares y distintas a su vez esas dos curvas, por así decirlas, en amarillo. Una tenemos un franco aumento para luego empezar a mesetarse y seguir la tendencia en descenso, que es la búsqueda, ¿sí? Después vemos una línea verde en ascenso, que son los recuperados, o sea, empezamos a bajar, empiezan a separarse nuevamente los activos y los recuperados. Los activos un pequeño descenso y los recuperados en un franco incremento, que esa es la tendencia, eso es lo que tenemos que buscar, que empiecen a separarse activos de recuperados, que tengamos una línea punteada, como vemos ahí en amarillo, esa línea punteada que son los casos activos, cómo se van moviendo, van descendiendo. Seguimos. Esto en capital, lo mismo como es la tendencia, las barras nos muestran los absolutos, los números absolutos, las altas en ese verde, fíjense cómo se va moviendo el número de casos que se van recuperando, ¿sí? Y la tendencia activa de recuperados y de descenso en amarillo cómo se van separando, ¿sí? Seguimos. Lo mismo, activos recuperados. Fíjense acá, estas son las 2 semanas de las que hablábamos. Nuestra curva venía en ascenso, si la dejábamos así tal cual, iba a seguir el crecimiento exponencial. Nosotros cambiamos la curva, la mesetamos y estamos en el proceso de seguir manteniéndola y bajando a esa curva. Seguimos. Estas son las acciones que se vienen haciendo, continúan todos los centros de testeo en toda la provincia y también en nuestra ciudad capital, incluso agregándose nuevos centros de testeos en esta semana. Así que las acciones continúan de la misma manera. Y la última es el mapa, cómo está la distribución en toda nuestra provincia. Así es un resumen de lo que hablamos al inicio. Fíjense que hay lugares que siguen sin ningún caso activo y el resto de los casos va en ese proceso de control del brote de la meseta para seguir trabajando y poder descender realmente la curva. De alguna manera descender a mesetarnos más que a tener un descenso fuerte. Hoy estamos con un promedio de 250 casos promedio. Todavía los números, desde mi punto de vista, con la evaluación que hacíamos con el doctor Cardoso, tenía que ver, y con todo el comité de crisis, con el intendente de la capital, es justamente que todavía la baja no fue importante. Por lo tanto, tenemos que prorrogar una semana más. Vamos a permanecer en fase 3. Tanto la Municipalidad de Corrientes como Paso de los Libres vamos a permanecer en fase 3. He hablado con Tincho Ascúa, su intendente. En el caso de Bellavista, que tuvimos una mejora sustancial, Bellavista va a pasar a fase 5, por supuesto que vamos a seguir monitoreando y viendo el proceso de Bellavista, pero fundamentalmente Capital y Paso de los Libres vamos a permanecer en fase 3, esperando que los brotes puedan seguir siendo controlados y que comencemos al número de activos, que comencemos a desagregar de las listas de activos, para que ustedes vean, el día de mañana seguramente van a comenzar a recuperarse aquellos 450 casos que detectamos ese primer día. Mañana se cumple el ciclo de esos 15 días, por lo tanto vamos a comenzar a notar esta semana una tendencia a mejorar, pero necesitamos todavía mantener este esquema de cuidados. Nos hubiese gustado estar en una situación de mejoría mucho más rápida, pero quiero que entiendan
que el pico de la pandemia la estamos viviendo en Corrientes Capital y en la provincia de Corrientes fundamentalmente en este momento. Así como tuvieron el pico de la pandemia a principio en Buenos Aires, el AMBA, y después vimos otras provincias que tuvieron su pico luego en el interior fundamentalmente, ahora está golpeando nuevamente en Corrientes y está golpeando más fuerte que como veníamos acostumbrados. El mes de noviembre fue para nosotros el peor de los meses, donde tuvimos contagio comunitario, es decir, le perdimos el rastro, y la única manera que nosotros tenemos para controlar esta pandemia es tomando este tipo de medidas generales por ciudades. Y en este caso estamos tomando estas recomendaciones en conjunto con los intendentes de Capital y de Paso de los Libres. Y los demás tienen que tener precaución. Por lo tanto, vamos a estar garantizando que la administración pública funcione, pero tratar de funcionar lo esencial, lo mínimo, pero cada uno de los ministerios y de los ministros tienen que dictar las medidas que sean necesarias para que funcionen esos ministerios, con el menor de los movimientos posibles, de manera que nosotros continuemos con esta fase 3, como lo estamos haciendo actualmente, por 7 días más. Vamos a estar evaluando la semana que viene. Lo mismo la municipalidad, que dijo el intendente, que bueno, que va a estar a disposición de los periodistas para la conferencia seguramente, o responder las preguntas del caso. Vimos que tuvimos mucha inquietud de parte de los ciudadanos respecto de las fiestas de fin de ciclo de la secundaria, que no va a haber inconveniente de hacer los cierres de ciclo en los lugares fundamentalmente donde no hay COVID, no va a haber inconveniente, pero vamos a poner por cada uno de los egresados 2 invitados que tienen que tener distanciamientos, barbijos en los lugares donde no hay problemas. Este acto va a ser voluntario. Vamos a ir sobre todo fundamentalmente en el interior de Corrientes, no hay mayores inconvenientes, pero en los lugares como Capital, que tenemos mayor problema, ir de un curso por vez, el alumno con 2 acompañantes, pero donde vamos a tener el acto formal, pedimos que concurra el menor número de gente posible, que estén los invitados, que esté controlados, y he dado instrucción a la ministra de Educación que dicte las medidas pertinentes también para que cada establecimiento educativo lo pueda hacer en su lugar, que haya la transición y el paso de bandera a su abanderado con los cuidados del caso, pero que tengamos suma precaución, que tengamos sumo cuidado para poder lograrlo. Así que en general estas son las medidas que vamos a estar tomando. En el caso de los organizadores de eventos, en los lugares donde están en fase 5 van a poder realizar eventos que van a ser tipo cena, donde no tiene que haber ni música ni barra, para darle algo de movilidad en esos lugares, no en los lugares donde nosotros tenemos otra fase que no sea la 5, es decir, esa modalidad va a estar en principio, va a estar dada exclusivamente en fase 5. Por ahora vamos a continuar con este tipo de medidas y vamos a seguir trabajando de este modo. Y nuevamente agradecerle fundamentalmente a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos los técnicos, a los bioquímicos, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la seguridad, lo que vienen haciendo por todos nosotros. Sabemos que nuestro equipo
tiene muchísimo trabajo, están haciendo un gran trabajo en materia de salud y esperemos contar con su servicio y que la sociedad nos siga acompañando. Y bueno, está el Día del Médico también, que es el 3, ¿no? Así que el 3 para todos los médicos, que vamos a estar haciendo una salutación especial, pero quiero adelantar mi saludo y recordarle a la población que saluden a nuestros médicos en este momento. Y lo otro es hablar de lo que es la vacuna. Quiero contarles que el viernes estuvimos en una videoconferencia, todos los gobernadores, hablando con el presidente, con el ministro también, con el ministro jefe de gabinete de ministros, Juan Pablo Cafiero, y que estuvimos hablando respecto de la vacuna, que es una información que algo habíamos hablado la conferencia anterior. Estamos, primero, que tenemos que generar un ejército de vacunadores, donde podamos suministrar la vacuna lo antes posible, que se está preparando para la primera quincena de enero, la vacunación en la República Argentina, según manifestaciones del presidente de la Nación con todos los gobernadores. Nosotros vamos a estar trabajando intensamente con el Ministerio de Salud para generar estas condiciones, donde se va a vacunar según el plan, donde va a incorporar al equipo médico, al equipo de seguridad, a los mayores de 65 años. Vamos a estar trabajando fuertemente para llegar a la mayor cantidad de población posible que están en riesgo, a todo lo que tiene que ver con educación. Por supuesto que la aplicación de la vacuna va a ser voluntaria y por supuesto que manifestamos de que Corrientes va a poner todos sus recursos a disposición para hacerlo, más allá de las medidas que vamos a estar tomando a partir de la gobernación para garantizar que el plan de vacunación sea lo más amplio posible. Esta fue la conversación que hemos tenido con Presidencia de la Nación, así que estamos más cerca, pero esto no quiere decir de que seamos irresponsables y que creamos nosotros de que por la vacuna está más cerca, que nosotros tenemos que bajar los brazos. Tiene que ser absolutamente lo contrario, porque estamos más cerca, tenemos que cuidarnos muchísimo más, tenemos que saber de que el ciclo lectivo del año que viene va a estar más cerca, que vamos a poder, si Dios quiere y no hay inconvenientes, arrancar el ciclo lectivo con normalidad, si Dios quiere, y tenemos ya las 2 dosis aplicadas en nuestra gente, que son 21 días entre una y la otra, que esto nos va a llevar por lo menos más de un mes de vacunación, o sea que tenemos que tener máxima prudencia en este año que viene, en este año 2021, pero que no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que confiarnos, tenemos que seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, tenemos que proteger a todos aquellos que tienen 65 años, todos aquellos que tienen enfermedades subyacentes, que luego trae complicaciones cuando nos contagiamos, pero a no dormirnos. Falta poco, pero cuando nos contagiamos realmente puede ser de que no lleguemos a recibir esa vacuna. Así que esperemos, le pido a los correntinos que no aflojen, que no bajen los brazos, que realmente estamos en una situación complicada. Estamos en una situación complicada. Falta menos, pero tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo con el gobierno provincial. No le vamos a mentir, no vamos a bajar el número de testeos para decir que estamos bien. Tenemos que aislar el mayor número posible de personas que están contagiadas
y para eso estamos invirtiendo muchos recursos públicos, cerca de 3.000 testeos diarios. De nada nos sirve que nosotros digamos que tenemos menos casos para exhibir supuestamente que estamos mejor cuando nuestros números de muertos comienzan a crecer. Siempre les dije que le íbamos a decir la verdad y lo estamos haciendo, por más dura que sea, para que todos sepamos exactamente lo que nos está pasando. Y hoy no estamos descendiendo, estamos en una meseta, por lo tanto en Capital vamos a continuar con estas medidas. Les deseo mucha suerte a los médicos y al equipo de salud, de seguridad de la municipalidad, de las municipalidades, que no bajen los brazos, que aguantemos, que falta poco, pero reitero, a no dormirse. Muchas gracias.